el anterior es menos profundo, el posterior es más profundo en relación con el fondo de saco de Douglas y el recto. Y los laterales que bueno, van a ser simplemente unos fondos de saco laterales que van a estar cruzados por el uréter y van a estar en relación con los plexos vaginales en esta extremidad. Ahora, la extremidad inferior está representada por el orificio vulvovaginal o vaginal, también lo pueden llamar así, que está más o menos obstruido por el himen en la mujer virgen. El himen es un tabique perforado que se encuentra alrededor de ese orificio. Y bueno, este orificio tiene una forma elíptica. Su eje mayor es anteroposterior, de adelante a atrás, y está rodeado por los músculos constrictores que forman el anillo vulvar. Ese anillo vulvar, si nosotros leímos perineo, sabemos que el bulbo cavernoso del ráfeo vulvar a la hora de llegar al nivel del clítoris se va a dividir en dos haces y que se van a insertar, bueno, uno en la cara dorsal del clítoris y otro en el ligamento suspensor del mismo. Y a la hora de que esos dos haces se unen, uno de un lado y los otros del otro lado van a formar un anillo y ese anillo va a formar el constrictor de la vagina. Y pues ese anillo lo que hace es reducir el orificio, lo reduce, y por eso dice Quirós que es frecuente, bueno, es frecuente el vaginismo inferior, pues el vaginismo inferior es la constricción involuntaria de esos músculos perivaginales en el tercio inferior de la vagina. El anillo bueno, hace que el orificio se reduzca y a la hora ahora que la mujer tenga relaciones sexuales, claramente le va a doler mucho en la penetración, ¿no? Bueno, su configuración interior. Bueno, la vagina interiormente va a presentar pliegues transversales. Esos pliegues transversales van a estar van a llamarse crestas o arrugas de la vagina. Van a estar muy desarrollados en sus dos tercios inferiores. Podemos ponernos en contexto que esta es la vulva, esta es la parte inferior y este es el cuello uterino, parte superior. Entonces, estas dos tercios inferiores van a estar muy desarrollados y el tercio superior va a estar menos desarrollado, ¿no? Bueno, esos pliegues se van a escalonar transversalmente y van a ser más gruesos en su parte media que en sus partes laterales. Esto va a hacer que la vagina vaya a formar columnas, una columna anterior y una columna en las paredes laterales, ¿no? Ahora, la columna anterior se va a iniciar en lo que es el tubérculo de la vagina, o tubérculo vaginal, que va a estar por debajo del meato urinario. Aquí no lo pone Quirós en la imagen, pero podríamos imaginarnos, si dice que está debajo del meato urinario, pues va a estar debajo del meato urinario, ¿no? El tubérculo de la vagina. Y bueno, esa extremidad, bueno, las extremidades, digamos que la columna anterior no va a llegar a la parte media, sino que se va a desaparecer, ¿no? En la parte media. Y en su extremidad superior se va a prolongar, bueno, no a prolongar, se va a bifurcar y cada una de sus ramas de esa bifurcación se van a ir a los fondos de saco laterales de la vagina, que igual hacían, estos van a ser las paredes, la mucosa de las paredes. Esa bifurcación o esas ramas que se van a dirigir a los fondos de saco laterales van a limitar el triángulo de Paulik, que ya nos estaba mencionando el doctor la clase anterior. Ese triángulo de Paulik, como un triángulo tiene dos caras, y pues una base, bueno, no dos caras, va a tener sus dos bordes haciendo un vértice y una base. Digamos que los bordes van a estar compuestos por esos fondos de saco laterales de la vagina y su base va a estar formado por un pliegue transversal que está situado por abajo de la extremidad inferior del cuello uterino. Este es su base superior, su vértice es inferior, ¿no? Y bueno, ese triángulo de Paulik va a corresponder al triángulo olvidé cómo se pronuncia, bueno, se escribe Leuteut, pero no sé cómo se pronuncia, que es el triángulo de la
vejiga urinaria que está por enfrente del fondo de saco de la vejiga. Sabemos que está limitado por atrás por el tabique interior-ureteral, que están los orificios ureterales donde desembocan a los lados, ¿no? Triángulo de Liatou. De Liatou, ok, muchas gracias. Bueno, su constitución anatómica. La vagina va a estar constituida por una capa externa, que es conjuntiva, claramente tejido conjuntivo y fibras elásticas, y bueno, están confundidas con el tejido celular del perineo de la vagina, el perivaginal, ¿no? Una capa media, que es muscular, formada por fibras musculares lisas, y bueno, están presentadas o están dispuestas en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial es de fibras longitudinales. Esas fibras longitudinales se van a continuar hacia arriba por las fibras superficiales del útero y hacia abajo van a terminar en parte van a terminar en los labios, otra parte en la ponerosis del perineo y otra parte incluso pueden llegar a la rama isquiopúbica o bueno, llegan a la rama isquiopúbica. El daño profundo de estas fibras musculares lisas, que son las fibras circulares, arriba se van a continuar con claramente la capa profunda del cuello del útero y por abajo se van a condensar y van a formar el esfínter liso de la vagina. Van a ser como una continuación de las fibras así tanto profundas como superficiales. Arriba sí se van a continuar, pero abajo por lo general pues ya van a terminar, no se van a continuar con la vulva, ¿no? Y bueno, la capa mucosa, que es la capa interna de las tres capas de la vagina, es de un color rosado, aunque es rojo, es un color rosado y cuando está menstruando la mujer se va a volver un color rojo oscuro, ¿no? Bueno, los vasos y nervios, sabemos que la vagina está irrigada por la vaginal, por la arteria vaginal y y la arteria hemorroidal media que inerva a su extremidad inferior. La arteria vaginal va a venir de la hipogástrica y también de la uterina y bueno, también va a tener, las venas de la vagina en los bordes van a formar un plexo venoso, ¿no? Y ahí van a partir algunos troncos satélites, las arterias hemorroidal y vaginal. También los linfáticos se van a originar en una red mucosa y una muscular, y los nervios van a emanar del ganglio hipogástrico, los que son destinados a la extremidad superior, y del pudendo interno, los que son destinados a la extremidad inferior. Y bueno, ahora les voy a explicar la vulva, que yo les había mencionado al principio, les había yo dado una pequeña introducción a la vulva, que es un conjunto de órganos genitales exteriores en la mujer y que forman un saliente ovoide o de forma ovoidea con eje mayor anteroposterior, está como mayormente así, de adelante a atrás. Y bueno, esta vulva o este saliente ovoide formado por esos órganos genitales externos va a estar situada entre el peritoneo y entre la parte inferior de la pared anterior del abdomen. Y bueno, transversalmente la vamos a encontrar entre los dos muslos, va a estar situado entre los dos muslos, ¿no? Y bueno, esta vulva va a presentar en su parte media una depresión. Oye, sí, dígame. ¿Dónde dices que está situada? ¿Entre qué y qué? Entre los dos muslos, transversalmente entre los dos muslos. No, antes. Entre el peritoneo. No, hombre, ¿cómo va a ser? El perineo, entonces. Oh, sí. Sí, es que El dice peritoneo Quiroz, pero sí, el peritoneo está dentro de la cavidad abdominal. Sí, una disculpa. Entre el perineo, sí. Vigilando. Sí, es que así lo dice el abdomen, ¿no? El Quiroz, pero sí, también lo vi así como, a veces el perineo, pero no, una disculpa. Entonces va a estar entre el perineo y la parte inferior de la pared anterior del abdomen. Oye, ¿y a poco le creíste a Quiroz si dice Ay, eso? sí, doctor, discúlpeme. No, pues no, vaya, si te dice está
está entre el pie izquierdo y el pie derecho, dices, no, pues no. ¿Mm? No, pero sí sabía yo que a lo mejor era el perineo, ¿Sabes pero yo qué? dije, a ver, por si Se me- acaso. se- voy a revisar el Quirós, pero no creo que diga eso. ¿Mm? Bueno, sí lo Sí, dice, bueno, al doctor, menos mi sí libro. dice peritoneo, viene en la página 331. Ah, A ver, sí, regresar al Quirós, Anatomía 1. ya me acordé, es que esa parte la escribió la secretaria de Quirós, no Quirós. Sí, se equivocó. Ok, pues sí. Por ahí también dice, el Quirós dice en una parte del bulbo raquídeo, cuando habla de la integración, dice que las fibras arciformes internas van a terminar a los músculos del bulbo raquídeo. Son los núcleos, ¿verdad? No los músculos, aunque lo diga Quirós, aunque lo haya dicho, ya Quirós ya no se puede defender. Bueno, entonces, entre el periné y Periné y la parte inferior de la pared anterior del abdomen. Anden. Bien. Ok, bueno. Me quedé, que en su interior, perdón, en su parte media va a tener una depresión. Esta depresión se va a llamar vestíbulo y está limitada a los lados por las formaciones labiales, que son los labios menores y los labios mayores. Y bueno, en el fondo de ese vestíbulo se van a abrir los orificios de la... bueno, no se van a abrir los orificios, se va a abrir la uretra y se va a abrir la vagina, por el orificio de la uretra y por el orificio de la vagina. Ahora, los labios, bueno, se me pasó. Los labios mayores son estos, que están aquí. Y a la parte de adelante se van a unir y se van a perder en lo que es el monte de Venus, el monte del pubis también, llamado porque es un saliente que se encuentra por delante de la sínfisis del pubis. Los labios menores, que son estos de aquí, están por dentro de los labios mayores. Por adelante se van a unir y van a cubrir lo que sería el clítoris, que es un órgano eréctil de la vulva. Y bueno, los labios mayores lo van a cubrir, pero mediante dos pliegues, por así decirlo. Uno anterior, que se va a llamar capuchón o prepucio, y uno posterior, que se va a llamar frenillo del clítoris, que va a alcanzar su parte posterior. El prepucio capuchón, desde ahora les digo que va a cubrir lo que es el glande del clítoris, ¿no? Bueno, los labios mayores son dos repliegues cutáneos y son alargados en sentido anteroposterior y son aplanados transversalmente. Van a poseer dos caras, dos bordes y dos extremidades. La cara externa va a corresponder a la cara interna del muslo y va a estar separado del muslo por el surco genitocrural. Esta cara es convexa, es de un color más oscuro, color oscuro, y va a estar cubierta por escasos pelos. La cara interna va a corresponder a la cara interna del labio opuesto y al el labio menor del mismo lado. Y pues de él va a estar separado por el surco interlabial o labial, como ustedes gusten. También esa cara interna va a ser un color oscuro y va a estar cubierta igual por escasos pelos. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, los labios van a tener un borde superior y un borde inferior, un superior adherente o inferior o libre. Digamos que yo digo que adherente porque se supone que están como, pues, por así decirlo, colgando, pero no colgando, por eso. Pero bueno, el adherente va a corresponder a las ramas isquiopúbicas, que son más o menos, a las ramas isquiopúbicas, y el borde inferior o libre es convexo, de adelante a atrás, convexo y está adosado al borde del labio opuesto. Y entre los dos, el borde inferior o libre van a limitar lo que es la hendidura de la vulva, hendidura vulvar. Bueno, su extremidad inferior, la extremidad anterior de los labios mayores se van a unir con el del lado opuesto y van a formar una comisura, que es la comisura anterior, y se va a perder en la parte posterior
del monte adenus o monte del pubis. Y está, se comisura. Y bueno, la extremidad posterior también se van a unir, uno con el del lado opuesto, y van a constituir la comisura posterior, que también se llama horquilla. Y bueno, delante de esa horquilla y por detrás del himen se va a encontrar la foseta navicular, que es una depresión también. Y bueno, los labios mayores se van a hallar constituidos por una capa cutánea, una capa muscular y una capa de tejido celular, ¿no? Con grasa en su interior. Y bueno, la capa cutánea es epidermis pigmentada, cubierta por escasos pelos, porque los labios mayores los pelos de los labios mayores son menos escasos que en el monte de Venus, por ejemplo, y es rica en glándulas sudoríparas y sebáceas. El dartos labial, que es la capa cutánea, pues es de capa, perdón, de capa muscular. El dartos labial es de capa muscular, son de fibras musculares lisas que van a cubrir por dentro a la capa cutánea, van a estar revistiendo interiormente a esta capa, ¿no? En su cara profunda. Bueno, en su interior de esas capas, cutánea y muscular, se va a encontrar la capa de tejido celular. Y esta capa va a tener grasa, va a tener grasa en cantidad dependiendo de la mujer, ¿no? Y va a tener también fibras elásticas en mayor o menor abundancia. Los labios mayores van a estar irrigados por las pudendas externas, que son ramas de la femoral, y por la perineal superficial, que es rama de la pudenda interna. También las venas superficiales van a acompañar a las arterias. Los linfáticos se van a dirigir a los ganglios inguinales superficiales y sus nervios proceden del pudendo interno y de los abdominales genitales. Pasando a los labios menores, estos labios también se pueden llamar ninfas, igual van a tener dos caras, dos bordes y dos extremidades. Estos labios menores van a estar situados por dentro de los labios mayores, pero no siempre van a estar ocultos por estos labios mayores, ya que a menudo los van a rebasar considerablemente y van a obtener la misma pigmentación que van a tener los labios mayores, ¿no? Y bueno, también son dos pliegues cutáneos y en su cara externa van a corresponder a la cara interna del labio mayor, el cual va a estar separado, como había yo mencionado, por el surco interlabial o labial, también se le puede llamar. La cara interna va a corresponder a la cara interna del labio opuesto. El borde superior o el adherente se va a continuar con las partes blandas de las cercanías y el borde inferior o libre va a corresponder a la hendidura vulvar también. Y bueno, es convexo de adelante a atrás y a veces es ligeramente dentado. La extremidad posterior de los labios menores se va a perder en la cara interna de los labios mayores y la extremidad anterior, como había mencionado, esos labios se van a unir en su parte anterior y van a cubrir a lo que es el clítoris mediante dos pliegues, un pliegue anterior y un pliegue posterior, aunque después quiero mencionar que ese pliegue superior, el anterior es, digamos, anterosuperior y el posterior es posterior inferior. El anterior se va a llamar prepucio o capuchón del clítoris y va a cubrir, puede ser totalmente o parcialmente al glande del clítoris y el posterior se va a llamar frenillo del clítoris. Y bueno, los labios menores van a estar formados por una envoltura tegumentaria. Esa envoltura tegumentaria va a tener los caracteres de una piel y una mucosa, ¿no? Y bueno, esa envoltura es rica en corpúsculos del tacto, en glándulas sebáceas y contiene tejido conjuntivo rico en fibras. ¿Van a tener qué? Corpúsculos del tacto. No, antes. ¿Qué dijiste? Van a tener los caracteres de piel y mucosa. ¿Los qué? Caracteres. Ah, caracteres. Esto. Caracteres. Solamente hay tres palabras en español que cambian
el acento, pasan de ser graves a ser agudas, ¿verdad? Carácter y caracteres, espécimen y especímenes, por ahí están, son solamente tres palabras, ¿no? Y entonces son los caracteres. Bien. El carácter es Ok, como adelante. el carácter. Pero no sé, una disculpa, caracteres de qué cosa. Ándale, entiende. Los corpúsculos del tacto son los de Meissner, no sé cómo se pronuncia, cómo se diga, Meissner, Sí, Pacini y Krause. Krauss, Meissner. ¿Sí? Y bueno, Sí. tenía una duda ahí porque Quirós lo marca como que los corpúsculos de la voluptuosidad son algo diferente, son otros corpúsculos. Y yo investigué y lo toman como los mismos, que esos, los corpúsculos de la voluptuosidad son esos. Bueno, Entonces, mira, lo que sucede es que, por ejemplo, al monte de Venus, ¿por qué se le llama monte de Venus? pues es un saliente que está por la sínfisis del pubis. Se va como, tiene forma, no sé. Porque es en honor de la diosa Venus. Ay, Era Atenea y Afrodita, ¿verdad? De las diosas griegas Afrodita corresponde a Venus, de las diosas romanas, y es la diosa del amor. Por eso este monte es el monte de la diosa del amor, es el monte de Venus. Entonces, pues, los corpúsculos voluptuosos son aquellos corpúsculos en los cuales se despierta excitación sexual, ¿verdad? Pero prácticamente son los mismos de la sensibilidad que ya hemos visto. No hay otra cosa. muchas gracias. Bueno, voy a... Bueno, continuando, sabemos que los labios menores tienen su irrigación o van a estar irrigados por las pudendas externas, igual que los labios mayores, van a estar irrigados por las pudendas externas, que son ramas de la femoral, y por la perineal superficial, que son ramas de la pudenda interna. También sus nervios van a proceder igual del pudendo interno y de los abdominogenitales. Solamente que, bueno, como había mencionado, estos labios van a tener esos corpúsculos de la voluptuosidad, ¿no? Ahora, el monte de Venus es un saliente redondeado que, como te he mencionado, está por delante de la sínfisis del pubis, también se puede llamar monte de pubis, y su espesor va a variar de 2 a 8 centímetros, según la constitución de la mujer, ¿no? Y está constituido por un revestimiento cutáneo. Está constituido por un revestimiento cutáneo que cubre tejido pseudodiposo, es decir, tejido pseudodiposo en su interior de ese revestimiento cutáneo. Y ahí se encuentran trabéculas elásticas que se van a fijar a la línea blanca de las aponeurosis adyacentes. Son las aponeurosis perivaginales. Y bueno, este monte de Venus se ha irrigado por las pudendas externas, que son, como ya mencionado, ramas de la femoral. Las venas van a desembocar en la femoral y los linfáticos van a ir a los ganglios superficiales de la ingle. También los nervios van a proceder de los abdominogenitales. Muy parecido a los labios, pero solamente que aquí no viene de los nervios no van a venir del pudendo interno, por ejemplo. Bueno, las formaciones interlabiales. En las formaciones interlabiales. Tantito. Samantha. ¿Sí? Mira, Samantha. El monte de Venus, ¿verdad? Que ya lo precisaste dónde está, que está lleno de vello púbico, ¿verdad? Este monte de Venus es abultado, ¿verdad? Es un abultamiento porque su constitución del monte de Venus contiene mucha grasa. El abultamiento es por grasa, ¿verdad? Y entonces se ve que sobresale, digamos, de la pared abdominal anterior, ¿verdad? Y está, pues, por supuesto, en la parte más anterior y arriba de la vulva. Generalmente pues, es un abultamiento, pues, ¿qué te diré? Moderado, suave, se encuentra, pues, sencillamente se ve, ¿verdad? Poquito. Mira, yo debo haber operado así bajita la mano,
muy bajita la mano, yo creo que estoy muy cortito, unas 20,000 gentes. De todas estas 20,000 gentes, bueno, pues ponle que hayan sido 10,000 mujeres. Esas 10,000 mujeres tenían un monte de Venus que pues, ni siquiera se fija uno cuando vas a cirugía, ni siquiera te estás fijando en los genitales de las personas, ni mucho menos. Pero me tocó operar a una persona dentro de esas 10,000, vamos a poner, que tenía un monte de Venus que parecía que se le había atorado ahí un melón. Vaya, era un abultamiento enorme, pero como melón. Era obviamente ya la grasa de ahí normal. Bueno, pues ya pasaba a ser una colección de grasa subcutánea, era un lipoma, ¿verdad? Un lipoma situado pues por debajo de la piel velluda del monte de Venus. Entonces, pues, hay montes de Venus de algunas personas sobre todo delgada, apenas si tiene un abultamiento pequeñito, una gente gruesa y gorda y obesa que acumula mucha grasa, pues lo tiene más abultado. Pero hay quien hace además, el lipoma es un tumor benigno de grasa. Entonces, yo solamente encontré una gente con un lipoma ahí. Vaya, lipomas hay por todos lados, en los brazos, en las piernas, en el cuello, en la espalda, en donde sea. Pero de lipomas, bueno, pues en la región glútea hay lipomas y liposarcomas. Pero del monte de Venus solamente vi uno de esos. Pero sí, la señora que ella se fue a operar, porque la enviaron porque decía que tenía para una cirugía estética. No, lo que tenía que hacerse no era una cirugía estética, era una cirugía de resección de toda la porción grasa que tenía la señora. Fue un lipoma de tipo adulto, ¿verdad? Porque hay lipomas embrionarios, pero un lipoma bien diferenciado, adulto, bien limitado y enorme. Bueno, sencillamente haces la incisión transversa sobre el monte de Venus, como quien dice, de un lado a otro de las crestas ilíacas, bueno, no crestas ilíacas están atrás, acá, de la región inguinal de izquierda a derecha, haces una incisión transversa, se quita toda esa grasa y no, para comenzar, no tiene ninguna función especial, por lo menos en la actualidad. Y entonces, pues lo que sí es que, imagínate una señora que traía ahí, parecía que tenía un embarazo a ese nivel, ¿no? Pues esa era una cirugía pues, de corrección de la figura de la señora, pero además era resección de una tumoración que era un lipoma. Pues, Entonces, era una anomalía, ¿no? y ese es Era el monte, y ese es el monte de Venus. Y hoy en un golpeteo es que en la casa vecina están trabajando sobre la pared de esta casa, y y primero pues a nosotros ya tiene tiempo que están cumpliendo ahí, molesta un poco, y la Venus se pone, la Venus era otra película, entonces la Dolly se pone irascible, ¿verdad? Le rechoca que estén golpeteando ahí. Entonces por eso es que se arranca los ladridos. Bueno, igual, no ok, se preocupe. continuamos entonces pues con Sí. Samantha. Sí. Bueno, las formaciones interlabiales de la vulva siguen. Ya sabemos que, bueno, vamos a separar, digamos que una separación de las formaciones labiales. Vamos a encontrar lo que es el orificio de la vagina, por ejemplo, orificio a las vías genitales, o el orificio vulvovaginal, un montón de nombres que tiene este orificio. Y por delante vamos a encontrar el meato urinario. Por delante del meato urinario se va a encontrar el vestíbulo, y por delante del vestíbulo estará en la parte más anterior el clítoris. ¿Okay? Y bueno, como había mencionado, ese orificio vulvovaginal, el orificio de la vagina, va a estar obstruido casi totalmente, bueno, parcialmente, va a estar obstruido parcialmente por el himen, que es el tabique perforado que se encuentra aquí limitando ese orificio, ¿no? Perdón, no va a estar cerrado en todas las mujeres, solamente en la mujer virgen. Bueno, el vestíbulo tiene una coloración rosada y está limitada hacia los lados por las formaciones labiales
y está limitada hacia adelante por el clítoris y atrás por el meato urinario. También va a estar desprovisto de glándulas y va a presentar una superficie plana o ligeramente cóncava en sentido transversal. El meato urinario, que es el orificio de la uretra, está situado en la línea media, en la parte posterior del vestíbulo y por arriba del tubérculo vaginal, que está por debajo del meato urinario, donde se inicia la columna anterior de la mucosa de la pared, de las paredes de la vagina, ¿no? Y por último, el himen, que se dice así, el himen, que como había yo mencionado, es un tabique perforado que va a limitar el conducto vulvar y vaginal, va a limitar este orificio y va a presentar una cara superior que está vuelta hacia el conducto vaginal, una cara inferior que va a estar en relación con las formaciones labiales, un borde periférico o de inserción que se va a continuar con los tejidos blandos adyacentes, un borde central que va a limitar la hendidura del himen y que va a presentar diversos tipos, ¿no? Semilunar, anular, labiado o estrellado. Quiroz no menciona bien cuándo va a ser cuál, pero encontré que en la no virgen, por ejemplo, es una forma estrellada y en una mujer virgen, por ejemplo, una forma anular. No sé qué tan correcto sea eso, pero agradecería si me pudiera corregir, doctor. A ver, entonces, esa forma estrellada, ¿y eso a qué dices que corresponde? Al borde central, cuando la limitación, ¿no? Allá, digamos que limitando ya el conducto al orificio de la vagina. El Mira, orificio, por así decirlo, el borde. Los bordes. Mira, Samantha, para comenzar el clítoris, pues habitualmente existe en las personas jóvenes, en las niñas, en las jovencitas, ¿verdad? Pero este himen debe de estar perforado. Cuando se inicia la menstruación, bueno, pues tiene que dar paso de salida a la sangre de la menstruación, ¿verdad? De que es el desprendimiento del endometrio, ¿verdad? Que cuando no ha habido fecundación, y entonces pues tiene que salir esta sangre, es el flujo menstrual. Cuando el himen está cerrado totalmente, entonces no deja salir esta sangre, se colecciona entre la vagina y el mismo útero, ¿verdad? Y entonces pues eso forma un hematoma intrauterino e intravaginal, ¿verdad? Ahora, el himen, ¿verdad? Puede ser perforado en forma amplia, sellada, puntiforme, múltiple, o cada quien lo tiene como quiere, ¿verdad? Y es más, este himen, por ejemplo, habitualmente en las primeras menstruaciones se pierde. Y claro, con las relaciones sexuales, pues este himen realmente se pierde, aunque hay algunos himenes que con todas las relaciones persisten. Entonces, en algunos libros dicen que es un himen, como dicen, como alcahuete, como permisivo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, pretender que, por ejemplo, si una persona, tú la revisas y le encuentras himen, dices, pues esta persona es una persona sin relaciones sexuales, vamos a decir, entre comillas, virgen. Pero puede ser que haya tenido relaciones o no haya tenido relaciones si el himen ahí esté, ¿verdad? O bien, gente que no ha tenido relaciones tampoco a veces no tienen el himen. Y las perforaciones, los tipos de ímenes que existen son tan variables y tan personales que realmente es muy difícil hablar de una anatomía normal, ¿verdad? Que haya a ese nivel, aunque pues por estar haciendo estudios, pues se les ha clasificado en tipos de ímenes vírgenes y no vírgenes, pero en realidad no esperen encontrar esto así. Si ustedes se encuentran y les toca hacer una exploración de una persona y dicen, no tiene INE, pues esa persona es que ya tiene relaciones sexuales, es no virgen.
y tiene limen, pues es virgen. No es cierto, tampoco es totalmente cierto. Entonces, pues, no te preocupes, di que el orificio y las formas son muy variables y que dependen de cada persona, ¿verdad? Muy particular. Doctor, Ok. incluso hay veces en las que se puede romper sin necesidad de que se incluya pues el acto sexual, ¿no? Puede ser por alguna, por algún golpe o algo así, o por Pues, una caída. exploración. Ahora, por ejemplo, para las menstruaciones, antes se usaban estos cojinetes, estas toallas sanitarias, y ahora usan unos tapones, ¿verdad? Entonces, la Sí. colocación de un tapón un tapón dentro de la vagina, ya, generalmente eso ya, adiós himen, ¿verdad? Incluso la Y copa menstrual, ¿no? No sé si ha te voy a oído de decir, eso. lo de virginidad es un concepto más o menos moral, ¿verdad? Claro, Es decir, totalmente. y es de la conciencia de cada uno. Porque, por ejemplo, si a una joven, por la necesidad patológica que tú quieras, tienes que hacerle un tacto vaginal, el hecho de que le hagas un tacto vaginal, ¿verdad? Una exploración vaginal a esa persona, no por eso esta persona va a decir, yo ya no soy virgen, porque le hicieron eso, le pusieron un espejo. Tú ves el tamaño del pene, que es aproximadamente vamos a poner promedio 10 centímetros, 12 centímetros, ¿verdad? Y un espejo vaginal puede medir 12, 14, 15 centímetros. Se coloca muy suavemente y se pone. Y entonces, pues, no por eso una persona que no ha tenido relaciones sexuales, va a decir, yo ya no soy virgen porque a mí me hicieron una exploración vaginal. No, ese concepto es muy mental. Es un concepto de que si una gente dice, yo soy una persona sin relaciones sexuales o con relaciones sexuales, pero el concepto de virginidad es un concepto pues prácticamente de tipo moral, más que nada, ¿verdad? Y sí, claro, si una gente tiene relaciones, es violada de una forma salvaje entre 3, 4 gentes o lo que sea, bueno, pues va a tener desgarros no solamente de himen, sino de desgarros de paredes vaginales. Y es que no te preocupes tanto por decirnos que si es puntiforme, que si es rayadito, que si es estrellado. Es decir, es una tan informal de ser que cualquiera puede ser correcto. ¿Mm? Muchas gracias. ¿Qué más? Ándale. Bueno, pues el himen, ya para terminar con el himen, va a estar formado por un repliegue mucoso que va a tener en su interior tejido conjuntivo y fibras elásticas que van a variar en cantidad. Bueno, también van a poseer vasos sanguíneos en número muy variable y esto va a hacer que sea elástico el himen y también va a explicar hemorragias que presenta la membrana. Eh, ¿A qué se refería, a qué se refiere exactamente eso con hemorragias? Bueno, sí va a tener vasos sanguíneos, claramente, pero ¿a qué se referiría? Y con elasticidad también. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas. Yo no escucho al doctor. Pero creo que no te escuchó el doctor. Ese como que se fue. Ah, se fue. Bueno, como que no está en su cámara. Ay, pues nos quedaremos con la duda. Bueno, espero que no tengan esa misma duda ustedes, pero bueno. Ni siquiera lo esperamos a que venga. Ah, mira, ahí está, creo. ¿Ande? Ah, es que estaba mencionando que el himen en su interior también va a Le voy a cambiar. Ah, sí, sí, doctor. ¿Qué? ¿Qué decías? Que en su interior va a tener qué? Ah, vasos sanguíneos.
y eso va a darle elasticidad al himen y también va a causar, bueno, va a ser la explicación de algunas hemorragias que presenta ese tabique o membrana. Espera un tantito porque me voy a cambiar de aquí, porque han arreciado los Sí, golpes. Ya se entusiasmó el albañil. Y ¿Ya me oyen? sí, doctor. Sí. Bueno, los que estuvieron el semestre pasado conmigo, yo creo que se acuerdan de que hubo un tiempo en que estuvieron trabajando también, así como ahorita. Le remodelaron el baño a los vecinos, ¿verdad? ¿Y qué crees? Les quedó mal. Y entonces un escurridero de agua y quién sabe qué, y ya estaba hasta infiltrando la pared acá de la casa. Entonces, pues ahora están reconstruyendo. ¿Saben qué? Cuando ustedes les den una tela para que hagan un vestido, ustedes lo pueden hacer bien. Pero si les llevan un vestido ya hecho y les dicen, quiero que me lo compongas, los costureras dicen, no, lléveselo al que se lo hizo, ¿verdad? Porque reconstruir una cosa mal hecha es peor que, que hacerla de nuevo. Y entonces aquí ahorita están reconstruyendo lo que les quedó mal. Y es un golpeteo, pero bueno, ya me, ya me aislé, creo, ¿verdad? Entonces, pues, por favor, estabas hablando de la irrigación, Samantha. Bueno,
Estaba mencionando que el himen va a contener en su interior vasos sanguíneos. ¿sí? Y da a entender, Quiroz, que esto le da elasticidad a esa membrana, ese tabique. Y también puede ser la explicación de las hemorragias diversas que puede presentar, pero no Pues claro. sabría yo cuándo podré presentar esas hemorragias. Pues en cualquier momento, por ejemplo, incluso, por ejemplo, mira, entre los antiguos, ¿verdad? Allá los árabes y quién sabe qué, y en Europa, cuando una doncella se casaba, ¿verdad? El marido tenía que salir, el novio, esposo tenía que salir y decir, miren, sangró, sí, era virgen, quién sabe qué. Si no sangraba, la mataban, ¿verdad? Porque porque pues no, ya no era virgen, entonces pues así. Entonces pues en esas condiciones, ¿verdad? Que se hicieron, pues es obvio que se vio que cualquier cosa puede desgarrar un himen, ¿verdad? Y hay muchas causas, generalmente son traumáticas, incluso manipulaciones, ¿verdad? De una misma persona que se haga sobre el himen y sobre la vulva, puede provocar este sangrado, ¿verdad? Ahora, generalmente no son sangrados así que digas, ay, tiene que llegar al hospital y a ponerse transfusión. No, bueno, pero por supuesto, cualquier gente que vea que está sangrando, si se golpea la boca y le sangran los dientes, no, pues ya es peor el trauma que si no le sangra. Es decir, la aparición de sangre es así como una bandera roja que saca el organismo y dice, ponme atención, ¿verdad? No son sangrados. Yo nunca he visto jamás ni he sabido que una gente por un sangrado himenal, ¿verdad? Haya tenido que recurrir a una transfusión sanguínea, ¿verdad? Son sangrados, claro. Hay gente que se corta un dedo y se ve y le sangra el dedo, que se cortó la uña o la yema del dedo y se desmaya. Bueno, pues sí, ¿verdad? Pero en general, son sangrados escasos, pero son debidos a que obviamente el himen es vascularizado. Si no fuera vascularizado, no habría sangrados, ¿verdad? Es como si, ¿qué diré? Si le cortas el pelo, sangre el pelo, no, es que está vascularizado esa parte. No era el pelo lo que le cortaste el cuero cabelludo, ¿verdad? Entonces, pues así es. No creas, hay tantas cosas que son de tipo, pues, ahora sí que fantasioso, ¿no? Dentro de la cosa médica, te digo, pues sí, una gente, una persona, tiene una primera relación con o sin consentimiento de ella y de los padres y de la sociedad, y puede tener un sangrado, pero es un sangrado mínimo, no es mayor, vaya, no es así un sangrado como el que tiene un sangrado del tubo digestivo, porque tiene varices esofágicas o porque tiene pólipos o divertículos, eso no, eso sí son sangrados de 1 litro o 2 litros, pero aquí sangrará, ¿qué será? 5 mililitros, 10 mililitros, pues no, este, no es tampoco así. Pero de todas maneras, bueno, pues está tan arraigado este sentimiento de que el himen es el protector de la virginidad, de que pues termina uno por creerlo, lo cual no es cierto para nada. Ok, ¿verdad? Eh, bueno, Muchas gracias. ¿qué otra cosa quieres decirnos? Bueno, las formaciones eréctiles de la vulva, Ándale. que son los bulbos de la vagina y el clítoris. Ujú. Y bueno, los bulbos de la vagina son estos, bueno, esta es una parte, por así decirlo, interna y esta ya es como, no, también sigue siendo interna, pero está como mejor vista porque se supone que no se ven al exterior esos bulbos, Pero pero menos bueno, interno. pero menos interna. Ujú. Entonces, están situados a los lados de la uretra y de la vagina. Son dos, uno izquierdo, uno derecho. Bueno, uno está presentado diferente que el otro, no es que uno sea diferente que el otro, están simplemente presentados así en la imagen. Uno es derecho y el otro es izquierdo. Tiene una longitud de 3 a 4 centímetros y un espesor de 10 a 15 centímetros. Y bueno, se pueden distinguir en él dos caras, dos bordes y dos extremidades.
Empezando con la cara externa, podemos observar que es convexa y está en relación con el músculo constrictor de la vagina. Bueno, aquí se ve. Esta parte es convexa y está en relación con el músculo constrictor de la vagina. Y yo lo tomo como el bulbo cavernoso, que es el que lo constituye. No es que haya un Claro. constrictor en sí, pero es el bulbo cavernoso que constituye mediante sus haces a la hora de formar el anillo vulvar. Sí, la verdad es que las estructuras son prácticamente similares a las estructuras que vimos en los genitales masculinos. Digo, de hecho, la conformación externa pues es muy diferente, pero sigue el mismo patrón, ¿verdad? Siguen cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, músculos constrictores, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy similar, como dices tú, este bulbo pues vaginal correspondería pues a Al bulbo del hombre, ¿no? El bulbo se pues llama la sí, parte más posterior del pues sí, al bulbo, bulbo cavernoso. bulbo cavernoso. La parte más posterior se llama bulbo. Y también pues tiene los cuerpos cavernosos al igual que el hombre. Claro, Pero en este vez es de el constituir el pene, constituyen el clítoris, después el glande y eso. Pero bueno, aquí se ve. exactamente. Mm, Muy bien, Bueno, la cara interna, si la cara externa es convexa, pues esta cara se va a presentar como cóncava y se va a relacionar con el conducto o el orificio, el método urinario, el conducto de la uretra, el orificio de la uretra, y el orificio vulvovaginal, el orificio de la vagina, el orificio vulvar, por así decirlo, muchísimos nombres. introito vaginal, ¿Cómo? dígame, introito vaginal, Introito vaginal, vulvovaginal, un montón de nombres. anda, Muchas gracias. Bueno, el borde inferior va a corresponder al borde adherente de los labios menores, y no se ven, pero sabemos que el revestimiento cutáneo en la parte externa de los labios menores, y el borde superior va a corresponder a la aponeurosis perineal media, a la cual se adhiere por medio de tractos conjuntivos. Bueno, la extremidad anterior va a estar así. Podemos ver que anteriormente encontramos la sínfisis del pubis, entonces nos podemos poner en contexto que eso es anterior y esto es posterior, por aquí se encuentra el transverso superficial del perineo. Y bueno, la extremidad, la cambié, no, la extremidad anterior entonces se va a adelgazar y alcanza la región del vestíbulo. Y ahí se va a unir con la del lado opuesto por medio de una red venosa intermediaria que va a proceder del bulbo y del clítoris. Y la extremidad posterior va a ser más gruesa que la anterior, podemos notarlo aquí, es más gruesa que la anterior, y va a alcanzar la mitad del orificio de la vagina, aunque a veces puede llegar más o se puede ir como más posteriormente hasta alcanzar la fosa navicular que se encuentra casi hasta la extremidad posterior de lo que son los labios mayores, por así decirlo. Aunque también la puede rebasar esa fosa navicular, esta depresión, hasta, me imagino que hasta llegar a la horquilla, ¿no? Que le sigue a esa depresión, a la fosa navicular. pues sí, Y bueno, por aquí yo podría decir que está a nivel de esa depresión, que no llega a la horquilla y pues tampoco está a la mitad del orificio. No sabría decir aquí el bulbo, pero bueno. Y sabemos que el bulbo pues ya es uno de los órganos eréctiles. Bueno, vamos a pasar con clítoris. El clítoris es, bueno, está en la parte más anterior de la vulva y es también un órgano eréctil y es homólogo, por así decirlo, al pene del hombre, pues también va a sufrir erecciones, ¿no? Está citado en la parte anterior. Y va a estar formado por los cuerpos cavernosos y sus envolturas, que ahorita se los voy a explicar. Los cuerpos cavernosos por aquí los podemos observar, están aquí un poquito, puedo ver aquí un poquito escondiditos por el isquio cavernoso, aquí se ve más el isquio cavernoso que los cuerpos, pero aquí los podemos observar. Bueno, esos cuerpos cavernosos al inicio se van a implantar en el borde inferior de las ramas isquiopúbicas, esta es la rama isquiopúbica, para que estemos a la otra, en el borde inferior se van a implantar y van a alcanzar su tercio medio, por aquí, y ya se ve, que se empieza a ver, y aquí se va a cubrir por el isquio cavernoso, que es un músculo también del perineo de la mujer.
Después se van a dirigir hacia arriba y adelante y van a alcanzar el borde inferior de la sínfisis del pubis, por aquí podemos observar. Y ahí se van a unir, se va a unir uno de un lado con el lado opuesto y van a formar lo que es el cuerpo del clítoris. El cuerpo del clítoris va a seguir. Óyeme, Samantha, Sí. en tu diapositiva dices que las formaciones eréctiles de la vulva incluyen, pusiste ahí, bulbo de la vagina y clítoris. Dices que la longitud de estos bulbos son de 3 a 4 centímetros y que el espesor de 10 a 15 centímetros. ¡Ay, milímetros! 10 a 15 son así como melones, ¿verdad? De gruesos, una sandía. Un error de dedo, una disculpa, no. Bueno, ok, Milímetros. porque si no, luego van a decir estas gentes, bueno, pero esto yo nunca lo había visto, ¿verdad? Así, pero recuerda que ¿cómo te diré? Bueno, ahorita que recuerda te digo, síguele, por favor. Una disculpa, es milímetros, no centímetros, claramente. Es 1 centímetro o 1,5 de espesor. Ajá. Y bueno, como me quedaba el cuerpo del clítoris formado por la unión de los cuerpos cavernosos a la hora de llegar al borde inferior de la sínfisis del pubis, se va, bueno, va a continuarse, va a llevar la dirección de los cuerpos cavernosos hasta, bueno, esto solamente va a ser una corta extensión. No es que yo lo haya entendido mucho, pero supongo que se va a venir después hacia acá para formar lo que es, bueno, se va a doblar y va a formar la rodilla. No lo pone aquí Quirós, pero es un doblamiento que hace brusco el cuerpo del clítoris después de haber seguido la dirección por un corto plazo de los cuerpos cavernosos, ¿no? A la hora del borde inferior de la sínfisis del pubis. Ahora, esta rodilla se va a adelgazar ligeramente hasta su extremidad y va a tomar una forma cónica de vértice redondeado y esto va a constituir lo que es el glande del clítoris. Aquí lo podemos observar. No es que se vea azul o no es que se vea así, sino que eso es como una parte interior. Yo lo tomé así como viendo en su parte interior. Por fuera diría que es un levantamiento que en realidad no es que se vea porque está cubierto por el prepucio o el capuchón del clítoris, pero sí es este. Y bueno, sabemos Mira, que la rodilla... oye, Samantha, te has puesto, tú y tus compañeros se han puesto como campeón a Quirós. Híjole, es que Quirós no lo dice, es que Quirós no lo hace, es que no pone una buena foto, y es que no, vaya, y acuérdate, Samantha, que en este mundo ladino, dos cosas no encontrarás: un alacrán sin veneno, ni un hombre que juzgue bueno lo que hicieron los demás. Lo que hizo Quirós no les parece para nada, vaya. Pobre Quirós, ¿verdad? Es Él que no con, encontré más imágenes. él con tan buena voluntad que hizo el libro para que se entendiera, porque, ¿sabes qué? A mí me tocó todavía llevar libros en francés, ¿verdad? Rubier, por ejemplo, empezaba a venir en español, pero muchos en francés, un libro de Terma y estas cosas, porque venía de por allá esto. Entonces, el Quirós se fusiló a Tessit, que venía en francés, y más o menos, no, pues lo hizo adecuado al lenguaje mexicano, español, de acá de Doctor, nosotros. ¿Sí? una pregunta, ¿usted sabe hablar italiano? No, italiano no. Es que Comanza Pelemu, recuerdo que Comanza, una vez le dijo a alguien una palabra en italiano, no recuerdo, creo que le dijo avanti o algo así, cuando estaba Avanti, exponiendo. sí, bueno, pero avanti, si va piano va lontano, el que va despacio va lejos, avanti es adelante, pero Ujú. quand trois poules vont ensemble, le premier va devant, le second suit le premier, et le troisième va pas derrière, ¿verdad? Y eso es francés, pero italiano no, yo ne parle pas. Ok, sí, hombre, pobre Quirós, pero bueno, lo perdonamos. Este, ya lo perdonó Samantha, pues también nosotros. Ok.
Una disculpa, pero bueno, Sí. como Oye, ¿tú lo pintaste ese labio ahí de azul? no, no, Ese- así viene la imagen. Le tomé foto a mi libro y lo puse ahí medio lo compuse para ¿Y de qué libro que tuviera es? color. Quiroz. ¿De Quirós? Bueno, ok, muy bien. Sí, digamos que esas imágenes sí las quise sacar de Quiroz porque se me hicieron bastante mejores que las que busqué y no encontré, Bueno, pero, pero pues, bueno. pues, ahora sí, como dicen, pues aunque sea el Quirós, ¿no? No, es que eran mejores para no poner siempre las mismas imágenes y que sean unas más bonitas, más coloridas y todo, pues puse las anteriores, pero esta sí me quise guiar solamente en esta imagen. Bueno, miren, antes les voy a decir una cosa. Ustedes pueden estudiar en el libro que ustedes gusten, ¿verdad? Pueden agarrar el libro de Moore, el Sobotas, la anatomía de Gray, varios libros más que hay de anatomía, ¿verdad? Todos prácticamente traen lo mismo, pero el que trae más explicadas las cosas anatómicas es el Quirós. El Moore, por ejemplo, te viene muy poco de anatomía, te trae más de patologías y de fisiología, y que si la postura, y que si al andar, y que si caminas con los dos pies separados o te montas sobre los dos pies, en fin, te trae mucho más de patología, que a veces a este nivel de primer año ni siquiera se entiende. Yo lo que quiero que ustedes aprendan es la anatomía normal, común y corriente y entendible, ¿verdad? Y yo les digo una cosa, si ustedes aprenden lo que trae Quirós así, y yo creo que bastantes de ustedes lo han aprendido, a ustedes les va a facilitar mucho la carrera de medicina y van a saber mucho más y más cosas que mucha gente que ha llevado cursos pues muy superfluos de anatomía. Mira, vamos a criticar un poco el Tecnológico de Monterrey, que tiene una calidad súper excelente, etcétera, etcétera. Lo de anatomía, casi no lo ven, ¿verdad? No lo ven, pero claro, al final, por ejemplo, dime qué médico sabe qué arterias irrigan al clítoris. Tú pregúntale por ahí a medio mundo, oiga, y al transverso del periné, ¿quién lo inerva o quién lo irriga? O el piramidal del abdomen o eso, pues prácticamente no. Saben, sí, tienen conocimientos muy gruesos, ¿verdad? Y dicen, no, es que es más importante la fisiología y todo. No, es que todo es importante. Todo es importante. Y mientras más tengas de conocimientos de anatomía, fisiología y bioquímica, serás mucho mejor médico, ¿verdad? Y yo creo que ustedes han aprendido bastante. Compárense con lo que sabían cuando llegaron aquí a la facultad, ¿verdad? Eran unos ignorantes en medicina, ¿para qué más? ¿Verdad? Pero ahora ya no. Ahora, la verdad es que yo creo que si ustedes han aprendido por lo menos la mitad de lo que nos han estado diciendo, ¿verdad? Saben bastante bien. Si saben más de la mitad, yo los felicito, porque van a ser excelentes médicos. Ahora, doctor, hasta corregimos a Quiroz, ¿ya ve? Sí, pues sí, te digo que en este mundo ladino dos cosas no encontrarás: un alacrán sin veneno y un hombre que juzgue bueno lo que hicieron los demás. Y Carolina es la que juzga al pobre Quirós, pero bueno, está bien. Ok, adelante. Bueno, ahora vamos a pasar con las envolturas del clítoris, que pues serían prácticamente empezando con la unión de la parte, bueno, extremidad anterior de los labios menores, ¿no? Que ya había yo mencionado, los labios menores van hacia adelante y se van a unir y por medio de dos pliegues van a cubrir al clítoris. Un pliegue anterior, que primero lo menciona como anterior y ahorita lo menciona como superior, y pues yo lo tomé yo como anterosuperior, y así tal cual, anterosuperior, que va a envolver o va a cubrir parcialmente o totalmente a lo que es el glande del clítoris, y el pliegue posterior inferior que va a llegar a la parte, a la cara posterior de lo que es el clítoris y va a ser el frenillo del clítoris, va a ser la envoltura que los labios perdón, los labios menores le van a proporcionar, ¿no? También va a tener una capa más interna, que es una capa celular, y pues va a cubrir por dentro esa capa, ese revestimiento cutáneo que le hacen los labios menores. También va a tener una capa fibroelástica
más interna, esa capa fibroelástica va a envolver los cuerpos cavernosos y va a formar la fascia clitoridiana. Esa fascia clitoridiana va a separar lo que son los vasos y nervios subcutáneos. Podría mencionarles que separa la vena dorsal superficial o superior de la vena dorsal profunda en las venas superiores que corresponden al clítoris, ¿no? Y bueno, también el clítoris va a tener un ligamento suspensor que está formado por tractos fibroelásticos que descienden de la línea blanca. Tal vez me esté equivocando, tal vez quede como una tonta ahorita, pero la línea blanca es la línea alba. ¿Se refiere a esa Sí, línea? sí. Ok, entonces sí, entonces viene de esa línea blanca y va a descender hasta abarcar las caras laterales de lo que es el clítoris y se va a insertar en la fascia clitoridiana que está formada por la capa fibroelástica que va a envolver a los cuerpos cavernosos. Ahora, el clítoris va a recibir arterias de la pudenda interna que va a suministrar las arterias cavernosas y dorsales del clítoris y va a emitir numerosas venas. Digamos que va a emitir venas superiores y venas inferiores. Las venas inferiores van a formar la vena dorsal superior y la vena dorsal profunda. Y como había mencionado, esas dos están separadas por la fascia clitoridiana y van a desembocar en la vena femoral. Bueno, hablando de la dorsal superior, va a desembocar en la vena femoral y hablando de la dorsal profunda, va a desembocar en el plexo de Santorini. Ahora, las venas inferiores van a integrar el plexo intermedio de Cobel, que va a estar situado ahora sí que en el ángulo inferior que forma la rodilla del clítoris. Ahí va a estar situado. Y los nervios van a proceder del pudendo interno, ¿no? Que emite los ramos dorsales del clítoris. Y van a terminar en el glande por los corpúsculos de la voluptuosidad, que son los corpúsculos de Meissner, Pacini y Krause. Bueno, para concluir con mi exposición, vamos a encontrar las glándulas anexas al aparato genital de la mujer. Van a estar las glándulas uretrales y periuretrales y las glándulas vulvovaginales o de Bartholin. También me guía en esta imagen, aunque aquí tampoco se ven las uretrales y periuretrales, pero vamos a tomar los que están, pues, tienen mucho que ver, obviamente, con el orificio de la uretra, ¿no? Y bueno. Te ha quedado a deber mucho, Quirós. Me acaba que de ver muchísimo, pero yo me lo imagino, pues como dice Paredes, están en su parte interna, que también van a estar en el vestíbulo, donde van a llevar su máximo desarrollo, por eso se llama periuretrales, van a estar en el espesor ya del periné, pero bueno, ahora hablándoles bien. Van a ocupar principalmente la pared inferior de la uretra y son unas glándulas en racimo. Bueno, unas van a presentarse como glándulas en racimo y otras van a presentarse como simples depresiones en la mucosa, ¿no? Y van a, como ya he mencionado, van a alcanzar su máximo desarrollo en la región del vestíbulo, que es la depresión que podemos encontrar por delante del meato urinario, y gracias a eso también se le van a denominar, o se les va a denominar a esas periuretrales, por estar ya ahora sí que en el espesor del periné, por así decirlo, periuretrales, yo así lo entendí. Y bueno, las glándulas vulvovaginales o glándulas de Bartholin, estas sí las podemos observar por aquí, están por detrás de los bulbos de la vagina, aquí a cada lado, en la parte postero-externa de lo que es la vulva, por así decirlo, del orificio vulvovaginal, van a estar entre la aponeurosis perineal superficial y la aponeurosis perineal media. Y va a alcanzar su máximo desarrollo en la edad adulta y se van a atrofiar en la vejez. Va a tener una cara interna y una cara externa. Y bueno, van a tener una forma, primeramente van a tener una forma ovoide, una forma ovoidea. Y va a estar aplanada transversalmente. Va a tener una cara interna que va a ser ligeramente cóncava, es la que está vuelta hacia, pues, mirando hacia la línea media, esta cara interna. Y va a estar en relación con la pared de la vagina. De esta cara interna también se va a desprender el conducto excretorio, que es este que podemos ver aquí, no se los tapo, es este. El conducto excretorio va a tener 2 centímetros de longitud y 2 milímetros de diámetro. Ese sí lo puse bien. 2 milímetros de diámetro, que se dirige hacia abajo de adelante y va a desembocar en el surco ninfohimenal.
O sea, El surco entre el himen y las ninfas, los labios menores. Yo sí lo entendí. No sé si ándale, está bien. ¿Sí? Ok. pues sí, pues, más en español, más en castellano. En lugar de ninfo y menal, dices, ¿qué diablos es eso? ¿Verdad? Pero si ya lo dices de la otra forma, ¿cómo dijiste? Entre, Bueno, es el surco comprendido entre el himen y los labios menores. O las ninfas, la ninfa. sí. Entonces, pues, dices que qué glándulas hay aquí en el alrededor del orificio vaginal. Del orificio vaginal, la parte posterior, ¿Qué glándulas son las que hay? Así, grueso, grueso. uretrales, periuretrales y de Bartholin. Bueno, las válvulas, mira, cuando se hace una exploración vaginal en muchos hospitales, por lo menos en el centro médico, ¿verdad? Te pedían que pusieras cómo estaban las BUS, B grande, US, y eran las glándulas, pues, alrededor del orificio vaginal. BUS eran Bartholin, y luego era la U, que eran las glándulas uretrales, ¿verdad? Que dices que están, ¿a dónde? Las uretrales en las paredes del orificio uretral. Bueno, Las periuretrales ya han alcanzado su máximo desarrollo en el vestíbulo, igual. ándale, y esas se llaman de Skene, Skane, Skane, ¿verdad? Entonces, BUS es glándulas de Bartholin, uretrales y periuretrales, ¿verdad? Glándulas de Bartholin, uretrales y de Skene, BUS. Entonces, no se te olvide ese BUS, B-U-S. Son las glándulas, pues, que rodean a los orificios, al orificio, pues, vaginal, al introito vaginal. ¿Verdad? Los que son, pues, acá, pues, en la parte posterior, y son las más grandes, ¿verdad? Las de Bartholin. ¿Cuánto dices que miden? Bartholin. ¿Cuánto miden? Bueno, miden 2 centímetros de longitud y 2 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces son grandecillas, ¿verdad? Son así como una aceituna grandecilla, ¿verdad? Entonces, no Bueno, se te olvide estas eso glándulas. lo dice que es el conducto excretorio. No dice de la glándula, pero viéndolo, no sé si tengan el mismo tamaño. Pues mira, calcula ahí el tamaño de entre lo que va el conducto excretor a la porción de, pues, donde desembocan, ¿verdad? Y la altura de la glándula. Sí, son unas glándulas así como de 2,5 a 3 centímetros, ¿verdad? Y son las mayores, son las más grandes, son las que más infectan, ¿verdad? La infección principal de las glándulas de Bartholin son por gérmenes de tipo coco, ¿verdad? Los gonococos que producen la gonorrea. En un hombre la gonorrea es o blenorragia, es una uretritis pues muy importante, produce estenosis de la uretra y además es dolorosísima y estas cosas, ¿verdad? Entonces provoca mucho ardor y dolor en la uretra. En el hombre la gonorrea. En la mujer la gonorrea prácticamente silenciosa y produce dos tipos de lesiones. Uno que mencionamos cuando vimos, no sé si los dije con ustedes, las trompas de falopio, luego se estenosan. No sé si mencionamos aquí la esterilidad del primer embarazo. ¿No lo dijimos? No, doctor. Entonces fue en el otro grupo. Mira, las trompas uterinas tienen un calibre, ¿verdad?, de unos 2 milímetros en algunas porciones y en la periferia hasta de 4 o 5 milímetros. Entonces el huevo fecundado en el tercio externo de la trompa de falopio corre, ¿verdad? Y va corriendo rumbo al útero. El recorrido es más o menos de 24 a 36 horas. Pero si ustedes, ahí se va formando pues la mórula, la blástula, la gástrula, que van proliferando las células del huevo fecundado, del óvulo fecundado. Entonces, pues, cuando ya alcanzan un tamaño mayor de 2 milímetros, sencillamente no pueden pasar, ¿verdad? Entonces, la blenorragia, la gonorrea en la mujer produce, pues, una inflamación de las trompas de falopio y que producen estenosis y estrechan la luz de la trompa. Entonces los embarazos
no llegan al útero, el óvulo fecundado no llega al útero, sino que se queda en la trompa y entonces se produce un embarazo extrauterino, un embarazo tubario, ¿verdad? Y esto es debido pues a la blenorragia en la mujer, a la gonorrea. Pero la otra lesión es la inflamación pues de estas glándulas que están rodeando aquí están en la vulva, ¿verdad? Rodeando pues a las ninfas. Entonces ahí se ve el abultamiento rojo, crecido, doloroso, y eso es una bartolinitis. Y la bartolinitis es muy frecuente, ustedes lo van a ver en cualquier hospital que lleguen. Entonces estas bartolinitis son por gonorrea. Miren, la otra vez, pues esto cualquier estudiante de medicina lo sabe y cualquier médico lo sabe. Una vez en un hospital X, que no voy a decir, llegaron una señora que traía una bartolinitis, pero terrible. Y entonces los médicos internos, que eran de aquí de la facultad, fueron a hacerles la historia clínica. Y era de una gente que tenía pues una infección de las glándulas de Bartolín por gonorrea, ¿verdad? Que es una infección venérea. Entonces, la señora al otro día acusó a los dos médicos internos de que la habían querido violar ahí en la cama del hospital. ¿Y sabes qué? El jefe de enseñanza, que tampoco voy a decir quién es porque es muy conocido, el jefe de enseñanza dijo, los vamos a correr por intento de violación o por violación de esta señora, ¿verdad? Los médicos, aquellos dos, fueron a mí a ver, iban llorando, doctor, no quieren hacer esto. Entonces fui a hablar con aquel cuate que era el jefe de enseñanza. Le digo, oye, solamente en tu mente calenturienta se te ocurre que un estudiante de medicina que sabe que una bartolinitis es por gonorrea, va a tener una violación, va a intentar violar a una señora con gonorrea para que le pegue la enfermedad a medianoche y dentro de un hospital, hombre, ¿verdad? Y pues total, ya después se aclaró que la señora no estaba media mal y había querido, pues, hacerse la interesante y todo, pues ya no pasó nada con aquellos médicos, pero estuvieron a punto de truncar su carrera, ¿verdad? Por esta cosa. Y esa es una glándula de Bartolín infectada, que es una bartolinitis por gonorrea, ¿verdad? Y la glándula, que normalmente mide unos, vamos a ponerle 3 centímetros de longitud, bueno, pues alcanza unos 5 centímetros ancha, ¿verdad? Amplia, enrojecida, dolorosa y además con secreción purulenta. Entonces, sí es muy importante estas glándulas que nos dijiste. Y pues en un estudio pues ginecológico a una mujer hay que buscarle cómo están las BUCH, las glándulas de Bartolini, las uretrales y las periuretrales o de Skene, por eso es la S, Skene, ¿verdad? No sé si hay alguna cosa que dije enredado o mal, todo se lo debo a mis dientes. Y estoy esperando que pase la pandemia para que me pongan unos lentes y dientes decentes. ¿Alguna pregunta, Evelyn? Creo que todo quedó claro, doctor. ¿Ya Evelyn no está? Nos abandonó Evelyn. ¿Dónde estará ¿Evelyn? Evelyn? Sí, ya se No fue. sé. Evelyn Rojas. No, Evelyn Rojas está, debe estar desayunando o cenando. Sí. Tal Jacqueline, vez no le sirve el micrófono. ¿a quién? A Evelyn. Ajá. Ni el micrófono, ni la cámara, ni otras cosas. Mira, todo apagado. Retrato en negro. Entonces, ¿tú qué dices, Jacqueline? ¿Alguna pregunta o algo? No, No, doctor. doctor. Pensé que yo. Es que yo no sé, es que cuando se refiere a Jacqueline, no sé cuál de las dos, es que Pues, somos dos. pues cualquiera de las dos ¿y qué? Como son dos, las dos se esconden a la vez. No, a mí no es, esa la otra. ¿No? Se esconden las dos Jacquelines. No, A ver, doctor. Jacqueline Batman, ¿ok? Véate, ve al Baltasar. Baltasar. ¿Alguna duda o pregunta, Baltasar? No, doctor, o si nos quiere hablar de los quistes de Bartolín. Pues el quiste de Bartolín mira, cuando la glándula se infecta, la glándula de Bartolín
En el proceso agudo es una bartolinitis, ¿verdad? Y está supurando, está enrojecido, da calentura, duele mucho y generalmente se opera de urgencia, que nada más es cuestión de hacerle un corte para que salga el material purulento y ya después se le hace la cirugía completa, ¿verdad? Esa es la bartolinitis. Pero cuando esta infección, ¿verdad? Le dan tratamiento médico, le dan antibiótico y cede un poco el proceso aquel inflamatorio, bueno, pues entonces la cápsula que rodea la glándula de Bartholin se hace gruesa, entonces queda pues reteniendo material purulento, pero ya dentro de una cavidad de la misma glándula, y eso es lo que se llama quiste de Bartholin, ¿verdad? El quiste de Bartholin es la forma crónica de la bartolinitis. Para pronto. Y entonces, doctor, si llega un punto donde ya no lo puedas operar. ¿Cómo cuándo? ¿Qué Es momento que, no lo puedes no, operar? ¿Se está es que muriendo yo la sí, persona? no, ¿Mande? es que yo sí conozco una persona, pero la verdad yo tampoco estoy muy informada, que llegó a un punto donde tenía el quiste, se lo detectaron y en ese momento no la pudieron operar porque no había doctor por lo de la pandemia y eso. Bueno, Entonces, lo ajá, que pasa es que no, es un pero padecimiento ahorita, crónico. Mira, si tienes una apendicitis, vas a morir si no te operas, con todo y pandemia te operas. Si tienes una colecistitis aguda, un colecisto y eso, y con todo y pandemia te operas. Pero si tienes una hernia que te tienes hace 5 años, ¿verdad? Que ahorita en la pandemia quieres que un cirujano vaya a meterse al hospital COVID para operarte una hernia que tienes 10 años con ella, no sabes qué, pues es una cirugía electiva. Entonces, un quiste de Bartholin ya pasó la etapa aguda. Se puede operar en un mes, 2 meses, 3 meses, un año después, ¿verdad? Claro, lo ideal es que si no hay pandemia, en el momento en que detectes el quiste, pues lo programas para operarlo. Pero, por ejemplo, mira, yo ahorita, por ejemplo, he tenido gentes con problemas de vesícula biliar, ¿verdad? Y con cuadros dolorosos les doy manejo médico y digo, ¿sabes qué? Cuando quieren, no es que queremos que nos opere, cuando pase la pandemia yo te opero, pero ahorita no te voy a operar, ¿verdad? No voy a ir a meterme en un hospital a, a, con las posibilidades de que se contamine uno para operar una cosa que no es urgente. Y el quiste ya no es urgente. La bartolinitis se resuelve. Agarras una hoja de bisturí o de cualquier cosa que corte, una hoja de rasurar y le haces un corte como de 1,5 cm, 2 cm, bota el material purulento, se desinflama, pero queda después la forma crónica que es el quiste, ¿verdad? Y ese ya se opera en forma electiva, por eso es que no lo han operado, no por otra cosa. gracias, doctor. Ándale, ahora mira, por ejemplo, mira, la verdad es que, por ejemplo, ahorita hay mucho médico que está haciendo cirugías que no son urgentes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque por ganarse un dinero, la verdad, ¿verdad? Entonces, dicen, ¿sabes qué? Tienes un quiste, tú vente acá, yo te lo opero aquí, te voy a cobrar tanto y qué sé qué, ¿verdad? Pero si un médico, por ejemplo, dices, la posibilidad de que me contamine existe, contra el que me gane ahí unos 3,000 o 5,000 pesos o no sé cuánto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues creo que mi vida vale más que eso. Entonces, yo creo que si llega esa persona a un hospital, ¿verdad? Pues a lo mejor en el hospital le dicen, ¿sabes qué? Cuando pase la pandemia te operamos. Pero si llega a un sanatorio privado, ¿sabes qué? Dices que tienes que un quiste, éntrale, te opero al rato, te operamos mañana. Y ya. Y se han muerto médicos que están trabajando, ¿verdad? En la pandemia, en cosas que no deberían de estar haciendo. ¿Sí? De todos cirujanos, anestesiólogos, internistas, neumólogos. Tenemos en el país, en México, el índice más alto de personal de salud enfermado y muerto del mundo. Así de simple, así está la cosa del COVID en México, para el personal médico. Tenemos el primer lugar en mortalidad, ¿verdad? De personal médico, ¿verdad? Enfermeras, médicos y gentes que trabajan en los hospitales, que el resto del mundo. De hecho, la mortalidad, la pandemia en México anda por un 10-12% de mortalidad
y la mortalidad en el mundo es como de un 3 a 4%. Pero claro, pues no sé, a lo mejor es muy importante ganar dinero, a lo mejor, ¿verdad? Y entonces hay mucha gente que agarra y dice, bueno, pues esto, creo que si tuvieran 10 centímetros de cerebro, ¿verdad? Verían las cosas de otra manera. Aunque se les hubiera desarrollado la porción frontal, ¿verdad? De la inteligencia, verían las cosas de otra forma. Pero ahora, yo entiendo, si tú tienes que salir, porque es indispensable que salgas para ganar un dinero, para comer, para más o menos vivir, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero si lo haces en una forma así, electiva, no, ahorita me gano esta lana y pues ya. Yo ahorita tengo más de un año del consultorio cerrado, ¿verdad? Y me hablan aquí, bueno, pues, digo, todo lo que quieras consultarme, lo hago por teléfono. Luego me dicen, oiga, dígame su número de cuenta para que le depositemos su consulta. No, no me debes nada, ¿verdad? Cuando se acabe la pandemia y regresemos, entonces en mi consultorio yo voy a volver a tener tu atención médica o esas cosas. Pero digamos, no, pues que se enfermó fulano, me encanta. Yo he tenido familiares enfermos y familiares muertos, ¿verdad? Por COVID. Y no aquí en Orizaba, porque pues yo soy de Veracruz, entonces de allá de Veracruz, ¿verdad? Y realmente, digo, ¿qué necesidad tiene uno si no tienes, si no es urgencia? Y eso es lo que sucede con un quiste de Bartolín, no es urgente. La bartolinitis, pues sí puede ser urgente, pero su cirugía de Bartolini es de 3 minutos, en lo que haces una incisión sobre el quiste y se acabó, ¿verdad? Pero la resección de un quiste, digo, del absceso de la bartolinitis es de 3 minutos, pero el otro pues implica ya una cirugía un poco más grande, que tampoco es del otro mundo. Pues miren, está muy superficial, pero pero sí implica una anestesia, implica hospitalización, implica curaciones y muchas cosas que cuando son necesarias, pues se hacen, pero cuando es una cosa crónica, pues no, ¿verdad? Vaya, el señor tiene un callo que tiene un juanete y le ha molestado y lo tiene desde hace 5 años y ahorita llega y te dice, oiga, vengo para que me opere el juanete, fíjate que no, ¿verdad? Tuviste mucho tiempo para verte este callo o esta cosa y ahorita no es el momento de estar haciendo pues florituras. Bueno, ya estuvo. Ya, es más, creo que ya se acabó hasta la clase. ¿Termina la clase? Sí, Nos termina a quedan las 4 11. minutos. Sí, Cuatro, doctor, como 3 minutos. Ajá. o 3 minutos. Híjole, bueno, no, les iba a platicar una cosa, pero no, van a decir que soy pornográfico. Este, Cuéntenos, doc, cuéntenos, Échela, si le no da somos tiempo. espantados. bueno, no digan que yo se los dije, pero la otra A vez ver. estábamos viendo esta clase, entonces, en el salón, por cierto, fue en la sala Cisco Pérez, ahí en la facultad. Entonces, me dice, una de las muchachas me hace una pregunta, oiga, doctor, ¿y para qué sirve el clítoris? Y entonces yo agarré y les dije ahí a los demás, estábamos en clase presencial, a ver quién de ustedes quiere contestar. Y ya una muchacha levantó la mano, le dije, sí, dice, el clítoris sirve para dar placer a la mujer. Acá, caray. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Hay sin comentarios y cada quien que haga lo que quiera con su vida, que haga de su vida un papalote, ¿verdad? Pero esa fue la cosa. Y entonces, pues, así está la cosa. Y pues, para la próxima clase, ¿qué vamos a ver? Creo que glándulas mamarias, ¿no? Ah, bueno, glándulas mamarias. Y No, es de la mujer. Perineo en la Ajá, y mujer y perineo. glándulas mamarias. Perineo de la Ah, sí, es mujer. cierto. Perdón, ya me estaba Ajá. adelantando. Y eso es para, ¿cuándo? ¿Mañana? Mañana. Mañana. Ok, ándenle. Pórtense bien y perdonen a Quirós. Dale, vale. Gracias, doctor.